Ahora está con nosotros el profesor Antonio Cruz Iriaco, economista. Entonces vamos a hablar con él sobre este panorama que tenemos. Aspirante a decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Es vicedecano. Actualmente vicedecano y aspirante a decano. Pero ya él había sido decano. No, director de la escuela. Director de la escuela. Bueno, una entrevista interesante. Ante todo, en esa escuela me gradué yo. Claro. Ante todo, bueno, gracias por la invitación a este equipo de All-Star, como dicen todos estrellas. Gracias. Y miren, yo tengo una posición muy particular que la he expresado con respecto a la reforma fiscal. Yo creo que los economistas acometemos un error en el sentido de que planteamos reformas en tiempos de crisis. Y yo siempre pongo el ejemplo que nosotros tenemos que ir al médico estando sanos, no posteriormente. Entonces, las reformas, y más en el caso de las reformas fiscales, se hacen en tiempos de bonanza, aunque prácticamente todas las reformas tradicionalmente se hacen en tiempos de crisis. ¿Por qué? ¿Por qué en tiempos de bonanza? Porque los ingresos de la gente mejoran, las recaudaciones del Estado también mejoran, y es el momento, y de las empresas, y es el momento precisamente cuando tú le puedes fijar un impuesto tanto a las empresas como a las personas, y se pueden desprender de sus recursos sin ningún tipo de alteración. ¿Usted entiende que en este momento no debería hablarse de reforma fiscal? Yo creo que el gobierno dominicano, en este contexto de una recuperación de la economía, porque ¿qué significa la recuperación? Bueno, que hay empresas que se habían destruido, que se fueron a la informalidad, que no estaban tributando y que de repente han comenzado a tributar. Hay personas que estaban desempleados y que han regresado a su trabajo, pero todavía hay más de 50,000 personas que están sin trabajo. Hay más de 6,000 empresas, según el director de Impuestos Internos, que no han podido regresar, que no han tributado. Entonces, si hay un proceso de recuperación, vamos a esperar que este año se consolide ese proceso. Miren, esta economía, igual que las economías, algunas economías centroamericanas, la de México y la de Canadá, tienen un golpe de suerte con la inversión que se está haciendo en los Estados Unidos, el presidente Biden. Y ese ciclo de expansión... ¿Por las remesas? No, las inversiones que se están haciendo, lo cual se expresa en la República Dominicana. Más remesas, se han incrementado un 64%. La inversión extranjera, que también se ha incrementado hacia la República Dominicana, muchas de ellas tratando de colocarse para el mercado norteamericano. Y obviamente que todo eso, las exportaciones de zonas francas a ese mercado que también se han incrementado, todo eso, señores, conforma un golpe de suerte, porque de manera incluso inercial, los ingresos tributarios, las finanzas públicas mejoran. Y no lo digo yo, ya lo está expresando el director de aduana, ya lo está expresando el director de impuestos internos, que las recaudaciones vía DGI se han incrementado prácticamente. Y aduana también. Y aduana también. Todo eso es fruto de un ciclo de expansión que nosotros tenemos que aprovechar con respecto al mercado norteamericano. Miren, aquí muchos economistas han dicho, la reforma del 90, esas reformas generaron un proceso de expansión de la economía dominicana, es cierto, pero no hay que olvidar que el 1990 inició un ciclo de expansión de la economía mundial, un ciclo de expansión de la economía norteamericana con Bill Clinton, que duró 10 años creciendo una economía, producto de la incorporación de innovaciones tecnológicas, la incorporación del Internet al tejido social. Eso abarató todo el tema del comercio, la facilitación del comercio. Y no hay que olvidar que en la medida que la economía norteamericana se expande, en esa medida también la República Dominicana mejora muchísimo su desempeño. Los modelos te dicen que por cada 1% que crece la economía norteamericana, nosotros crecemos 1.6. Pensé que era... Entonces, 1.6. Sí, entonces eso no podemos nosotros, en esta coyuntura, matar, como decimos nosotros, la gallina de los huevos de oro. En el sentido de que si tú estableces una reforma en este contexto, ¿qué va a hacer? ¿Qué tú vas a frenar realmente la recuperación? Entonces yo creo que hay que buscar el momento. No es que no se discuta. Sí. No es que se discute, se puede incluso seguir, el gobierno puede aguantar, incluso
para el presupuesto del año 2022. Y esa reforma, ya con una discusión bastante amplia, buscando consenso, se aplica en el 2023. Profesor, ¿qué tanto estamos nosotros en capacidad de manejar nuestra agenda en ese sentido? Porque bueno, si fuera por la voluntad política, eso es un caso traumático, que la oportunidad fuera nunca. Es decir, ningún gobierno quiere meterse en una reforma fiscal, porque eso es una cosa muy traumática. Pero estamos hablando de un 72% de endeudamiento en función del PIB. Así es. Entonces, pongámonos en el lugar de los tenedores de los títulos de esa deuda dominicana. Si ese país dice, mira, este no es el momento de enviarle un mensaje a ellos de que yo estoy haciendo los arreglos correspondientes para disponer de los recursos que me permitan cumplir con las promesas de largo plazo que yo tengo con ellos. Si lo que ellos observan es que yo me sigo deteriorando, entonces, ¿qué pasa con la calificación de mi deuda? ¿Qué pasa con la posibilidad de mis niveles de inflación? En lo que yo espero, tranquilo. Claro. Mira, Julio, tú sabes que tú has tocado el tema de la deuda y es interesante tocar ese tema y verlo en un contexto no nacional, sino a nivel internacional. Mira por qué. ¿Por qué la República Dominicana está dentro de los 5 países que quizá puede crecer más rápido y salir más rápido o recuperarse más? Bueno, porque precisamente tiene una capacidad de crecimiento por su vinculación con la economía norteamericana. Y eso, en cierta manera, versus equiparando los demás países que también tienen altos niveles de endeudamiento, eso hace que la calificación de riesgo no te la degraden tanto. ¿Por qué? Porque estamos tratando con un tema que no es solamente de la República Dominicana, es un tema de carácter global. Y eso va a necesitar una solución de carácter global. Por lo tanto, en este contexto que estamos viviendo, pandemia, pospandemia, el tema de la deuda, si bien es cierto que es un elemento de riesgo, pero le da cierta holgura al gobierno actual para poder avanzar, poder negociar, le da un margen, y ese problema puede, en la medida que la economía se va reactivando, en esa medida puede generar los ingresos suficientes. Y no es verdad que las calificadoras de riesgo le van a decir, está degradada la República Dominicana. Oye, ¿por qué? Porque no solamente la República Dominicana tiene ese problema. Déjame decirte, ¿cuál es la diferencia entre la crisis del año 1980, de la crisis de la deuda, con esta situación? Bueno, que eran países en desarrollo, que eran países como el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de México. Y cuando esos países dijeron que no iban a pagar los intereses, Ronald Reagan dijo, no, espérate, ¡pam! Y dijo, eso no es posible. Ahora, los países desarrollados no tienen ese problema. Claro. Ahora sí. Ahora, los países más endeudados son los países más desarrollados. Son los países que dominan los organismos internacionales. Y no es verdad que le van a decir al Fondo Monetario Internacional, vayan a la República Dominicana o a cualquier país latinoamericano y pónganle ajuste. No es así. Fíjate que el fondo es muy diplomático y al fondo te dice, bueno, no te dice una reforma tributaria, dice, no, vamos a racionalizar las exenciones. No, y hablando del impuesto solidario. Señores, pero ¿quién es que está planteando aquí el 1% de gravamen a los súper ricos? ¿Quiénes son? Los mismos ricos. No, es que no son los grupos de izquierda, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Entonces, todo eso le da un margen a los gobiernos para buscar una solución que no va a ser definitiva, que es cierto que la deuda es un problema, pero estamos en un contexto donde todo el mundo estamos en la misma tómbola. Por eso yo digo que aprovechemos consolidemos esta recuperación. Porque mira, no es verdad que este país son pymes, señores. Son pymes. Aquí se habla de súper ricos, eso es verdad. Tú puedes decir los 11 que salieron en la revista. Pero tú sabes una cosa. Tú entras en impuestos internos y tú vas a encontrar grandes contribuyentes que están identificados. Entonces, si tú quieres buscar a los súper ricos, ahí es que están.
Pero si están identificados como grandes contribuyentes, Sí, es porque sí, son ya grandes contribuyentes. Por eso mismo. Y Entonces, esos son los que tú tienes. Y a esos mismos grandes contribuyentes, Claro. yo le voy a dar más. No, lo que te quiero. La lista de Forbes, vamos a ver cuántos supermercados. Si ya están como grandes contribuyentes. Julio, lo que te quiero decir. ¿Cuántos supermercados hay en lo de Forbes? Hay 4. Lo que te quiero decir que están identificados, que no están, que no son recursos que están en paraísos fiscales. No, que están ahí. ¿Tú estás de acuerdo que a eso se le ponga el impuesto solidario? No, porque el caso de los paraísos fiscales, yo estoy de acuerdo, pero hay una comisión a nivel internacional En donde eso. está Stiglitz, donde está, por ejemplo, Emmanuel Sáez, del MIT, donde está... ¿Evaluando los paraísos fiscales? Sí, donde está Claro. Zuckman, que son elementos que se han dedicado gran parte Y de con su apoyo vida, político, con apoyo sí, político, a del- detectar esos recursos que se van a paraísos del fiscales. G7. Entonces, Oli. pero oye bien, en el caso de Estados Unidos, señores, en el 2014, yo quiero que ustedes entren a la página, yo soy un asiduo lector de la página del Senado de los Estados Unidos, que es donde pagan las mejores investigaciones. Desde el 2014, el Senado de Estados Unidos le está dando seguimiento a las 5 empresas tecnológicas más importantes. Google Alphabet, Facebook, Amazon, Apple y Microsoft. Le falta una. Y Tesla. No, que es la hora, Sí. pero Que- en ese momento Que son las ganan 5 cheles, más no ganan importantes. cheles construyendo carros. Tesla, para que te hagan una No se idea, gana para un que peso te hagan, haciendo carro. No, pero para está que te bien. hagan una idea, Pero- para que pero te hagan vamos una a idea. terminar. Pero está bien, pero no es, o sea, no tiene esa tradición de esa, de Sí, esa sí, tecnológica. no está- son a la que tú dices, Claro, incluso, entonces, ¿qué ¿no? han hecho ellos? Le están dando seguimiento porque todas no tienen residencia en los Estados Unidos. En Irlanda lo tienen. Claro, porque son más Porque favorables. pagan, no la pagan normalidad, impuestos. claro, la Cuando normalidad reportan. fiscal es más Entonces, favorable. le están fácil diciendo- allá. claro, entonces, ¿qué le están diciendo? Mira, tú no estás pagando lo que tú tienes que tributar. Y son las empresas con mayor capitalización ahora mismo, con mayores ventas, Que con mejor mayores le ha ido en la ganancias. crisis. En la crisis. ¿Y por qué? Entonces, ¿Quién la planificó? Ahí No, nadie la porque planificó. que paguen ¿sabes? ahora. No, José, nadie no planificó es a Ford. eso. A Ford lo Que paguen planificó no es Ford eso, también, pero- igual. Y no General es Motors eso, pero también. muchas de esas Es empresas. decir, las iniciativas privadas se Muchas de esas empresas le deben incluso gran parte de las investigaciones financiadas por el Estado. Por el Estado, todas dependen de financiaciones. Eso es IMA de así. Hay que del leerse El Estado, el porque- Estado emprendedor. Claro. Eso es ¿Tú así entiendes? mismo. Ahora, Eso es Oli, así. Oli, No nos adelante. engañemos en eso. Profesor, he hablado después, y yo del... No, yo que- quiero... Está que bien. es un tema que se ha planteado incluso sí. en el programa, de que en ese escenario de tasa cero, de fondos de inversiones que amasan grandes capitales por la flexibilización cuantitativa, la opción ideal no existe, pero el Estado puede financiar los proyectos sobre la base de endeudamiento. Claro, sabiendo que tiene que pagarlo, Claro, pero el claro. dinero será barato. Claro. También cambiar deuda en las cuales tenemos que pagar una mayor tasa de interés, como este país siempre ha cumplido sus obligaciones. Renegociar deuda, ofrecer, claro. exacto, te cojo los títulos más Claro. caros y lo coloco más barato. ¿Ves esas posibilidades? No, claro, mira, yo pienso que el tema de la deuda, el endeudamiento, aquí tampoco se puede satanizar el endeudamiento. Incluso, déjame decirte No, lo yo no lo he siguiente. no lo he satanizado. yo lo que te digo, con objetivos de inversiones coherentes. Usted le puede decir a otros que lo satanizaban. No, yo No, lo pero yo es lo para yo qué, lo que Julio. digo, yo- 50 millones de dólares. Y cuando de lo que para satanizaban no estábamos en el 48%. Era que no era necesario ahora, eso. ahora, Ahora, yo lo que digo es que no es estamos que el en esta endeudamiento, señores, hay que verlo Sí. en la fase del ciclo de la economía. Mira por qué. sí. Por ejemplo, si todos nosotros nos va muy bien económicamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros teóricamente? Que Consumir. decimos, no, consumimos y decimos, debo tanto, lo voy a pagar, debo Claro. tanto, lo voy a pagar. Tú disminuyes deuda en vez de aumentar. Claro. Y tú te endeudas cuando el ciclo económico está en lo más bajo, que hay un nivel de recesión. Entonces tú dices, yo no tengo dinero, déjame buscar mis ahorros, no hay, entonces déjame No, buscar. pero también al revés, profesor, también al revés. Usted me excusa. No, pero pero- el endeudamiento también crece con la prosperidad. No, Crece no, con la prosperidad porque entonces al usted incrementar su capacidad de compra, ahí es que usted se hace sujeto de crédito de los bancos. Claro, Ahí es que usted puede pero- ya coger prestado a los bancos. Sí, pero- Esto- cuando lo eh, bancos saben que tú no lo necesitas. pero déjame decirte lo siguiente. Pero lo que el profesor
eso quizás hace sentido. Cuando tú tienes una época de bonanza, ahí es que usted se embarca. Pero yo sé, en la casa, pero una serie de cosas. Exactamente. Si tú tienes, y las empresas tienen un tipo de relación deuda-capital. Siempre eso es así. Y generalmente las empresas, cuando están en expansión, muchas de ellas están muy apalancadas, es decir, toman mucho prestado por hasta determinado punto. ¿Entiendes? En función de sus niveles de ingreso, sus niveles de beneficio, y entonces hay un proceso sencillamente de pago de deuda. Pero la lógica es sencillamente que en los países, en los tiempos, cuando el ciclo económico está muy bajo, tú necesitas recursos, el Estado necesita recursos para gastar. Entonces, yo lo que creo que, como se ha dicho aquí, por ejemplo, una deuda es un pasivo, pero tú lo transformas en un activo. Tan simple como eso. Tú lo que no puedes es sencillamente decir, mira, déjame yo agarrar esa deuda, como pasó aquí en un momento determinado con Petrocaribe, que el nivel de deuda sobrepasaba los 4.000 millones de dólares bilateralmente, y gran parte de esos recursos se habían destinado al gasto corriente. Por lo tanto, no se creó ningún tipo de capacidad productiva. Pero es muy lógico. Hay una situación que se da ahora, profesor, con relación al endeudamiento. Ya. Usted sabe que como el gasto de capital se ha disminuido sensiblemente. Si debíamos ejecutar más de 4.000 millones, más de 40.000 millones, no hemos ejecutado 12.000. Pero resulta que es un dinero que tenemos prestado para guardar. Yo no conozco buen negocio que sea coger prestado, guardar el dinero y pagar intereses por ese dinero y no hacer las inversiones para las que usted buscó ese dinero. ¿Qué puede pasar con eso? No, yo pienso que es un error. Hay un costo grandísimo de oportunidad, en el sentido que tú estás pagando intereses sobre un dinero que está ahí. Tan simple como eso. Yo pienso que si en un momento determinado el gobierno ha actuado de esa forma y quizá ha habido crítica en ese sentido, tiene que aumentar el gasto de inversión. ¿Por qué? Aquí tradicionalmente, generalmente, la composición era 80-20, 85-15, ahora está 95-5. 95 de gasto corriente, 5% de gasto de capital. Eso, revisando las últimas estadísticas de la ejecución presupuestaria, estamos hablando de que tradicionalmente aquí se invertía 10.000 millones mensuales, 10.000, 15.000, ahora estamos por los 3.000. Y yo creo que esa lógica hay que cambiarla. Pienso yo, porque de lo contrario no estamos haciendo un uso eficiente de los recursos que tenemos y recaudamos, ni mucho menos de los recursos que tomamos prestados. Jonathan. Profesor, un honor tenerlo acá con nosotros. También doña Consuelo. Muy estimadísimo, lo tuvimos recientemente en un conversatorio con el Movimiento Bien Común, hablando de la situación del empleo en la crisis que se ha afectado muchísimo. Además de que se está precarizando el empleo. Teníamos empleo precarizado antes de la crisis y ahora muchos sectores han utilizado la misma crisis para precarizar y negar derechos a gente que está activa laboralmente. Pero quería, en el 2015, lo tengo aquí, una persona que ahora está en el equipo económico del gobierno, Rosa Cañete, coordinaba para América Latina el tema de la desigualdad desde Oxfam. Rosa Cañete, que junto a Pavel Isa y otros actores estaban con el que hoy es ministro en el PNUD cuando salió aquel famoso informe del PNUD sobre el desarrollo. Pavel es viceministro. Como una cuestión de poder. Está el equipo completo del PNUD, yo creo, o la mayor parte, está en el gobierno y es que está diseñando la política económica del gobierno y de seguro está trabajando ahora mismo en cualquier conversación o proyecto para un posible pacto fiscal que está pendiente en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Decía ese informe que coordinó Rosa Cañete que América Latina, que es la región más desigual del planeta, en América Latina, el país más desigual de la región más desigual era República Dominicana. Y en la región teníamos que el 10% más rico capturaba la riqueza, el 71% de la riqueza. Y no eran muchas personas de la región. Más desigual que Haití. Más desigual, sí, un tema de desigualdad. Sí, porque en Haití es decir, 32 personas. Miren que no es mucho. 32 personas acumulan fortuna equivalente a las riquezas acumuladas de 300 millones de personas. Es el problema profundo de la desigualdad.
Eso es lo que se está viviendo en Colombia. Jonathan, Okay, tu okay. pregunta. Pero Jonathan, la pregunta es. No te lleves de Oli, No, de un marco teórico. La pregunta es, no, pues voy a una pregunta muy concreta. Sí, porque después Lea te agarre. En el conversatorio, en la discusión del pacto fiscal, ¿a dónde tendría que ver la población, el gobierno y todos los sectores para hacer el sistema tributario más progresivo? Es decir, ponerle un poco más de carga a las personas que se están enriqueciendo muchísimo y están aportando impuesto a la ganancia, muy poco. Tú quieres impuesto a la ganancia a la sociedad. Y a los ahorros de los grandes ricos. Tú sabes que las sociedades en las últimas décadas han visto crecer su clase media. Sí. Y ha sido el motor de la transformación. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Colombia? En Colombia, el 73% de los ingresos de esa reforma tributaria provenían de las personas y el resto de las empresas. Primer problema. Y déjame decirte, incorporaron, creo que la figura del ingreso básico universal, algo que se está discutiendo muchísimo en Europa. Pero el grueso de los impuestos iba a caer en la clase media. La clase media está empoderada. Ese fue el problema. Miren, aquí en la República Dominicana, porque a los pobres siempre se van a proteger. Siempre dicen, bueno, vamos a establecer programas sociales, lo vamos a ampliar, eso a los pobres. Y a los ricos lo vamos a gravar. Pero también el grueso de los impuestos recae en la clase media. La clase media son las que tienen los celulares totalmente prendidos, las redes sociales, convocan en cualquier lugar. Reciben la remesa, todo eso, señores, hay que tomar. Miren, la economía no es sencillamente un conjunto de técnicas e instrumentos. El economista que piensa así está perdido. La economía es economía política. Claro, visión social. Sí. ¿Por qué? Y eso no lo dije yo. Un día el padre de José Luis Alemán, de una universidad privada, dijo, no, es que la sociedad no es solamente economía, la sociedad es antropología, es cultura, es política. Entonces tú tienes que buscar el momento. ¿Por qué tú crees que aquí, a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo, no se ha aplicado el pacto fiscal? Bueno, porque los gobiernos saben que hay un coste político. Y si el coste político es mucho menor que el coste económico o que los beneficios económicos, no la van a aplicar. Hay que buscar el momento preciso. Aquí en los años 90, señores, se aplicaron todas esas reformas. Pero miren, ahí en los años 90 ni la clase media estaba empoderada, ni había crecido. No existía el Consejo Económico y Social, que es un órgano constitucional. Si usted hace así, y como dicen muchos que aplican, no, eso hay que hacerlo como lo hizo Balaguer. Oye, si lo hacen así, se le prende este país. Así es. ¿Tú sabes por qué? Porque no es la misma característica de la gente. Claro. La gente hace así. Todos esos muchachos incluso que se fueron en los gobiernos del partido del PLD, que se fueron a estudiar afuera, vienen o a buscar trabajo. ¿Vienen con qué? Con un esquema. Los que vinieron de Francia, los que vinieron de España. De allá. Más participación, más conocimiento, más democracia. Y eso, señores, es parte de los procesos de globalización que estamos viviendo. Entonces, por eso yo digo, el gobierno puede, sencillamente, puede conseguir y hacer una reforma de baja intensidad para financiar parte del presupuesto del año 2022. Y sencillamente puede decir, mira, vamos a seguir con la eficiencia del gasto público. Una reforma de baja intensidad. Atención, Paliza. Un momentito, por favor. Un momentito. Sí, adelante. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, Consuelo, de este lado, un poco alejada. Pero, profesor, es lo siguiente. Hace justamente unas cuantas semanas, muy pocas, porque fue el 20 de abril, en el New York Times se publicó, ha llegado un punto de inflexión global para controlar la tecnología. Los gobiernos están en todas partes del mundo tratando de controlar estas empresas tecnológicas a un nivel que no se veía ni siquiera cuando en el siglo XIX, se trató las leyes antimonopolios contra las siderúrgicas, las petroleras, las ferroviarias en los Estados Unidos. Lo que se está tratando de hacer ahora frente a las tecnológicas, por el poder inmenso que tienen las tecnológicas, y uno de ellos es que no pagan impuestos. Claro.
Pero eso implica, en la pregunta mía, y vuelvo con lo que dije de Colombia, un cambio de modelo, de ese modelo globalizador neoliberal a un cambio de modelo que tenga que ver más con lo nacional, con lo interno. ¿Se está planteando eso también o debe plantearse, profesor? Yo pienso, doña Consuelo, que una de las experiencias que nosotros que no ha traído la pandemia es precisamente mirar más hacia adentro de las economías. Exactamente. Por poner un ejemplo, en el año 2002, prácticamente el 8% de la manufactura del mundo estaban concentradas en China. Sí. En el año 2020, el 25% de la manufactura estaban concentradas en China. Y más del 80% de la mascarilla en plena pandemia que se usaban en Estados Unidos provenían de China. Sí. Europa tuvo que enviar aviones de otra de Malasia a China. Es decir, que nosotros, este proceso de globalización, lo que hizo fue que las grandes cadenas de valor que estaban cerca de los países o en las regiones se alejaron mucho y se concentraron en Asia. Sí. Y hoy nosotros maximización de las ganancias. Hoy estamos teniendo un problema con los contenedores. Sí. Porque China está creciendo muchísimo, China está demandando muchísimo, y entonces la mayoría de los contenedores están concentrados allí. Y muchas de las materias primas que necesitamos nosotros, que básicamente uno las compra en los mercados internacionales, son más caras porque todo el proceso logístico se ha incrementado. ¿Qué hubiese pasado si esas grandes cadenas de valor estuvieran cercanas a la región? Sencillamente que eso no hubiese pasado lo que está ocurriendo ahora. Entonces, nosotros tenemos que mirar más hacia adentro. Yo pongo el ejemplo de las vacunas, señores. A mí me da una gran pena que a nivel regional no exista un centro importante de biología molecular donde los países caribeños, los países latinoamericanos estuviésemos sencillamente invirtiendo en una especie de fideicomiso internacional en ciencia y investigación. No quedan dos preguntas para concluir. Pero eso es un problema. Para concluir, no quedan Eury y José. José, voy a hacer una pregunta que no tiene que ver nada con esto. Esto es tradicional. Esto es del siglo pasado. El mundo del siglo XXI no respeta ninguna de esas leyes que ustedes están hablando. Hay tres tendencias económicas que van a dominar el siglo XXI hasta que venga la computación cuántica que va a cambiar. ¿Tú vas a dar una cátedra o vas a hacer una pregunta? No, yo le voy a hacer una pregunta porque lo que yo te voy a Pfizer está haciendo de las tres cosas que te voy a preguntar, de las tres cosas que te voy a preguntar, hay una que es la primera vez que se va a decir por un medio de comunicación en este país. Okay. Las tres tendencias que van a dominar el siglo XXI en materia económica son economía colaborativa, economía de suscripción y economía de la atención. ¿Tú has tenido la oportunidad de estudiar esas tendencias económicas y qué opinas de ellas? Mira, se ha hablado mucho de la economía GIF, la economía colaborativa, la economía azul. Pero las tendencias tú tienes que verlas en función de las transformaciones que se están dando en la demografía. Oíste, José. Todos vamos a ser viejos. Todos vamos a ser viejos. Oye bien, claro. La gente no se imagina, porque estamos con los aspectos de los resultados de la tecnología, el celular, tal cosa, que sí o qué, perfecto. Pero miren, las grandes transformaciones del mundo, en primer lugar está la demografía. Segundo lugar, temas vinculantes con la nanotecnología, inteligencia artificial, pero todo eso vinculado con las transformaciones del ser humano. Nos hacemos más viejos, eso va a transformar las políticas monetarias, las políticas fiscales, los sistemas de salud, los sistemas de... Baja la natalidad. Todo eso, señores, eso es un problema. ¿Quién va a sustituir cada vez más las personas que salen del mercado de trabajo? ¿Tú has oído escuchar lo que significa? ¿Tú has oído escuchar del juego Fortnite? La delocalización de las...
El juego Fortnite, el videojuego de Fortnite de Epic Games, que Samsung trajo gratis en su dispositivo hace 3 años. Fortnite, para que tenga una idea de lo que yo estoy hablando. Eso no es proyección. Fortnite a Epic Games ahora tienen una batalla con Apple. Le generó del 2018 y 2019, escuchen, $9.500 millones de ganancia a una empresa. Fortnite, un videojuego. Sí. Oye, a una empresa Epic Games, eso es... Que está teniendo problemas ahora por la situación de los chips. No, bueno, porque Fortnite y Apple tienen una batalla. Porque por Apple le quiere cobrar el 30% de cada suscripción en la tienda de Apple. Ahora, oye este dato. Para una pausa. Oye el dato. Lo que Epic Games generó por Fortnite, por un videojuego, es más del 60% de nuestro presupuesto. Perfecto. ¿Qué es Fortnite? Economía colaborativa, Okay. economía de suscripción y economía de la atención. Por eso yo te hice pero esa todo pregunta. eso es... La tres tendencias económicas están concentradas en una ¿Cuánta gente emplea por eso? Te voy a decir ahora. Adelante, Profesor pregunta para Siriaco, para concluir. No, pero déjame decirle algo. Todo eso es que cada vez más los servicios... Eso es virtual, ¿eh? Sí, virtual, sí. O sea, el comercio virtual, todo sobre la base de una plataforma virtual, pero eso está bien y eso... Ahora, yo te pregunto... Julio, pero eso es parte... ¿Alguna vez ustedes habían escuchado hablar... Ustedes me querían acrocear. ¿Alguna vez tú, Alea, y participas Tienes que tener un plato de comida que esté ahí, no puede ser virtual. No me hable de eso. Los 9.500 millones no son reales. No, hay que producirlos, sí son reales también. Profesor, admítame algo. Esta no fue... Yo le dije a usted que le iba a plantear algo que nunca se había planteado en un medio. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de economía de la atención aquí? Gracias, José. Nadie. No, gracias no. No, gracias. Ustedes están discutiendo vaina del siglo XIX. Perfecto, estamos en el La sociedad no va para allá, la sociedad va por Fortnite. Profesor, perfecto. ¿Cuál es, en términos concretos, si el gobierno viniera... Que no me la respondió bien, el profesor me respondió. Yo no sé de qué siglo es la cuchara y no se ha dejado de usar. Yo no sé de qué siglo es la cuchara. En cualquier siglo, ni el plato ni la cuchara se han dejado de usar. No, es que eso no está en discusión. Perdón. Mire, el profesor me va a dar... Profesor, el problema de ahora... Perdón. Es que tú estás hablando de cuchara. Esa es la discusión política, económica del planeta. Te estoy diciendo que la vida siempre será un componente de todo. Espérate, Julio, con relación a la cuchara habrá un dominio tecnológico, pero también la vida siempre ha tenido un componente que es insustituible. El problema del mundo no es generación de riqueza. Pero perdón. El problema del mundo ahora no es comer. Sí, no, claro. El problema del mundo es que tiene... El problema del mundo es que tiene un exceso de comida que lo está enfermando. No hay exceso de comida. Esa es la diferencia. El problema del mundo hay un exceso y hay un exceso de comida. ¿Cómo hay exceso de comida, José La Luz? Y en las provincias del sur, en la región de Riquín, hay gente que come una vez. Por un problema de distribución. Pues entonces no hay desigualdad. Profesor. No exceso. Profesor Siriaco. Si el gobierno le preguntara a usted que si es partidario de que se aplique el impuesto solidario en República Dominicana, ¿qué usted le diría y cómo se podría aplicar? ¿Qué usted plantearía? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo? ¿A quiénes? Si el gobierno le pidiera eso. Muy fácil. Los grandes contribuyentes están bien identificados. Y tú le dices un impuesto a esos grupos que están ahí, solidarios. ¿En qué monto? ¿Cuánto va a generar? No, hay que ver en ese sentido, pero déjame decirte lo siguiente, el gobierno puede, con ese impuesto, más un impuesto a la ganancia del sector financiero, puede generar como 75. ¿Un impuesto a la ganancia del sector financiero? Claro. Bien, bueno, pues muchas gracias al profesor. Al margen, incluso, al margen. ¿Usted no dejaría ahí en el sentido, perdón, Julio, lo que usted llama una reforma impositiva de baja? Porque ¿usted lo dejaría ahí? Sí, claro, porque es que no estamos en el momento para hacer eso. Buena idea. Y déjame decirte lo siguiente, y el gobierno con lo que está haciendo
con lo que está haciendo en el sentido de que una eficiencia del gasto público y algo que tiene que ser va a conocer la reforma cuando te sí, y algo que debe ser un axioma que ese es uno de los grandes problemas. Atención, presidente, algo que tiene que ser un axioma permanente, que es el combate a la evasión y a la elusión fiscal. Eso sí. Eso tiene que ser un combate a la evasión y elusión fiscal. Las dos cosas. Cambio fuera.